RCR. El doctor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior. Doctor Pedraza, muy buenos días. Gracias por su atención. Buenos días, Lizardo, a disposición. Sí, doctor, ¿cuál es su apreciación respecto a estos últimos cambios que se han dado en los altos mandos de la Policía Nacional últimamente, a raíz pues de esta situación complicada que pasó la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho? A ver, diría que en la historia policial han habido muchos conflictos entre el ministro y el comandante general de la policía. En ocasiones ha meditado la renuncia del ministro, en ocasiones la del policía, en otras la de ambos, pero nunca había visto una decisión del Ejecutivo del cese de la función de un comandante general de la policía con los fundamentos que hoy se ha esgrimido. Me parece que son fundamentos falaces, una justificación para vulnerar la ley, porque la ley establece que el comandante general de la policía tiene que tener un mandato de 2 años, salvo falta grave. Se ha justificado la falta grave por el fracaso del estado de emergencia y francamente esa me parece una justificación a través del cual se está resolviendo lo que era público, un conflicto entre el ministro y el comandante general de la policía. Uh-huh. A tal punto de emitir una resolución muy dura, ¿no? Que indudablemente afecta pues a toda esta carrera que según manifiestan ha sido intachable del comandante que se le ha retirado y al Angulo Tejada, y que valora toda esta carrera y su imagen. Él ha precisado de que ha sido injusta y que al parecer esta situación ya se veía venir, y como usted también lo ha mencionado, por algunas incomodidades que habría traído en momentos que él estaba como comandante general de la policía. ¿Usted, dentro de su experiencia, ha visto una resolución tan dura y ni siquiera que se dé las gracias por los servicios prestados? ¿Qué significa ello? Me parece, como el general Angulo lo ha señalado, una arbitrariedad, y en efecto lo es. Primero, porque el argumento es falaz, porque un estado de emergencia es una decisión política, no es una decisión policial. Por tanto, los efectos de un estado de emergencia no es responsabilidad exclusiva de la policía. En todo caso, se comparte con el ministro de turno. En segundo lugar, porque en rigor es falaz, porque se está tratando de justificar la comisión de una falta grave en el propósito de cesarlo. Hubiese sido mucho más razonable negociar con él la salida, si se quiere, si ese término puede ser utilizado, en el sentido de resolver un conflicto con el ministro y ser mucho más sinceros y transparentes para promover su cese. En rigor, no había ninguna justificación para sacarlo. El general Angulo no es que sea un general exitoso, digamos, tiene una gestión razonable, pero creo que no se trata de él, se trata de un tema institucional. En los últimos años se han acostumbrado los políticos a manosear la institución policial. En la gestión del presidente Kuczynski se pasó al retiro a 18 generales para nombrar comandante general al quien estaba en el puesto 19 porque era el amigo del ministro. Entonces, esas situaciones afectan muchísimo a la institución y precisamente por eso, desde el año 2013, se había consignado una norma que decía que el comandante general de la policía tenía que tener una gestión de 2 años, salvo comisión de falta grave. Como no había falta grave, se ha inventado el tema del fracaso del estado de emergencia, cuando el día anterior el Ejecutivo estuvo chillando en el sentido de que el estado de emergencia había sido exitoso, por lo menos en Lima, de manera tal que me queda muy claro que se trata de una justificación. Nunca había visto una resolución ignominiosa, porque obviamente, como usted muy bien lo señala,
malogra la carrera de un oficial que tiene casi 40 años al servicio de la policía y que con fallas o sin ellas no se justificaba salir de la institución de esta manera. Ahora, doctor Pedraza, justamente en cuanto a esa ley que usted comenta, de los 2 años que no podría ser removido un comandante general salvo por faltas graves, nosotros hemos visto la presentación en el Congreso del ministro del Interior precisando que esta ley no tenía reglamento. Por ello, ¿eso puede justificar que no tiene validez el cumplimiento de esta ley? A ver, ese es un argumento que no tiene ningún sustento. La primera ley que se dio a este respecto la dimos en mi gestión en el 2013, justamente con dos propósitos: para que no se escoja tan libremente al comandante general, sino dentro de los policías que estaban en el escalafón del 1 al 3, y en segundo lugar, para que el político de turno no manosee la institución policial y la gestión del comandante general tenga una duración de por lo menos 2 años. Con PPK se violó la ley, con el señor Castillo igualmente, y hoy diría se insiste. Una ley de esa naturaleza necesita reglamento en lo absoluto. Además, la ley dictada en el 2013 tenía un reglamento. Es verdad que se derogó esa ley y en el 2016 se emitió una norma idéntica en el contexto de una reforma policial, pero las leyes que tienen disposiciones absolutamente claras no necesitan de ningún reglamento. Rigen a partir del día siguiente de su publicación y eso dice la Constitución. Por tanto, el ministro está invocando un argumento, diría que también ineficaz. Ahora, como usted recuerda, pues no, esta situación que pasa de manoseo en la institución policial viene de gobiernos atrás. ¿Por qué no se ha superado esta crisis en la Policía Nacional, en la institución? ¿Por qué siempre la policía, la institución de la Policía Nacional es el foco de los gobiernos para manosearlo políticamente, exministro? A ver, tengo la impresión que hay varios factores. El primero, podríamos decir que se trata del intento del uso político de la policía a través del comandante general. Se busca un comandante pusilánime que responda a la voluntad política, al uso político del servicio policial. Y eso me parece sumamente grave. Pero en segundo lugar, hay un margen de capricho o ha habido margen de capricho de muchos ministros que han estado por periodos muy cortos y que quieren pues su policía, una policía a su medida, sin respetar la institución, sin asumir que hay instituciones que tienen una lógica diferente y que por tanto hay que respetar las decisiones internas y los procedimientos internos. Sumado a esto, probablemente haya factores que tengan que ver con cambios de colocación, con ascensos, que en efecto se pueden consensuar, pero que pues corresponde la decisión final a quien conduce la institución policial. Ese cúmulo de factores, es decir, interés político, una policía a la medida, policía pusilánime, pues genera las salidas prontas de los comandantes generales. Y eso me parece terrible, porque la institución policial necesita respeto, necesita liderazgo y necesita respaldo permanente. Y obviamente es natural que exista un conflicto, muchos conflictos en una gestión entre el ministro y el comandante general, pero dos personas adultas, maduras, en perspectiva de país, lo que hacen es sentarse y ponerse de acuerdo. Y se ponen de acuerdo sobre la base de la función específica de cada institución. Un poco de flexibilidad, un poco de armonía, un poco de visión de país, ayuda a resolver los conflictos. Yo he tenido dos comandantes generales, muchos conflictos internos, pero evidentemente nunca hemos trasladado estos temas ni a la prensa, ni a la decisión que pueda afectar el país. Creo que ha faltado mucho manejo, mucha muñeca de los ministros y
quizá de ambos, pero se trata entonces de una incapacidad de manejar conflictos que siempre ocurren cuando se gestionan instituciones. Ahora, doctor Pedraza, si bien es cierto, tampoco es bueno estar cambiando, ¿no?, a las autoridades, a los altos mandos, porque al cambiar, hay veces los planes que se tienen también cambian, lastimosamente, cuando no hay una agenda trazada. Pero en esta situación de crisis, ¿cree usted que es necesario que dé un paso al costado el ministro del Interior? A ver, yo siempre, absolutamente siempre, he sido de la idea de apoyar al ministro quien fuere, porque es un cargo de ejecución difícil. Sin embargo, con el ministro Falcón, si bien es un ex policía, largos años también en la institución, tengo la impresión que él tiene un déficit difícil de subsanar y que tiene que ver con el manejo de los temas políticos vinculados con el Ejecutivo y la seguridad, vinculados con la gestión del sector interior y el Congreso de la República, el sector y los medios de comunicación. Él ya tiene casi 2 meses. Él es una buena persona, no hago un cuestionamiento en términos personales, sí en términos de su figura pública y, insisto, de su relación con los medios, con el Congreso y la defensa de su tema, por tanto. Creo que ese déficit le va a pasar factura a corto plazo. Me temo que en una coyuntura como esta se necesita un liderazgo diferente. eh, yo apostaría siempre en el sector interior por un ministro civil, porque eso permite un mayor control político de la policía. En ocasiones un general de la policía, ministro, pues llama a quienes han sido de su promoción, se repiten las taras de la institución policial, hay conflictos de poder, cosa que no ocurre usualmente con un ministro civil. Un ministro civil lidera, yo diría, de mejor modo y con más respeto a la institución policial, quizás haya mejor capacidad de control. Y en esa perspectiva, me temo que el ministro Torres Falcón no puede aún superar ese déficit que tiene vinculado con la comunicación. Bien, finalmente, doctor Pedraza, un tema que no es menos importante, ¿no? Al contrario, es uno de los principales flagelos que estamos sufriendo nosotros los peruanos como sociedad, es el avance de la inseguridad ciudadana y la criminalidad, ¿no? Recientemente hemos visto nosotros esta información de secuestro que tuvo el empresario minero en La Libertad y encontrado posteriormente asesinado, mutilado. ¿Qué se puede hacer el ciudadano de a pie, nosotros, los peruanos, con esta situación que viene empeorando poco a poco, ¿no? Y que uno no está seguro en ningún sitio, ni siquiera en sus propias casas, ni cuando uno sale de partir con la familia ya a una cena? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que falta para tener al menos una percepción de seguridad en nuestro país, doctor Pedraza? A ver, sin duda es lamentable, penoso para el país lo que le ha ocurrido al empresario minero. Esta no es una afectación de la delincuencia solo a él y a su familia, sino al país. Torturar a un secuestrado, mutilarlo, consignar ese mensaje ignominioso, me parece que es una afrenta al país y el Ejecutivo debería de reaccionar con mucho más energía. Me temo que aun cuando me queda claro que no existe una receta inmediata, mágica para resolver los temas vinculados con la inseguridad, lo que me temo es que tenemos un ejecutivo eh, que se ha quedado un poco en el discurso de la inseguridad y que no enfoca correctamente la necesidad de una policía en este momento. A ver, dos factores básicos. En primer lugar, no es que la policía no tenga absolutamente ningún medio logístico, de hecho lo tiene, hay 130.000 hombres, hay miles de vehículos, algo de tecnología. Me parece que un golpe de gerencia tendría que orientar a fortalecer las áreas que en este momento se están disparando en indicadores delictivos. Me refiero a los secuestros, por ejemplo,
al préstamo gota a gota, a la extorsión, a la trata de personas, trata de blancas, etcétera, que son los fenómenos delictivos que han crecido en los últimos años y no conducidos por la delincuencia criolla, sino por organizaciones criminales que han venido del exterior y que están asentándose en el país. Yo diría que en este momento se está haciendo muy poco para combatir esas organizaciones cuya presencia está camino a consolidarse y eso es muy grave para el país. Pero un segundo factor tiene que ver con la gestión del sector interior. Hace años que no se compran vehículos. Para dar un ejemplo, en el gobierno del presidente Humala hemos comprado 4.100 patrulleros inteligentes, casi 5.000 vehículos en general, 4.000 motocicletas, etcétera. Vamos, hay un proceso de compra continua. Hoy no se compra, en los últimos años no se ha comprado casi nada. ¿Y por qué Se se da recurrió a eso, una doctor? fórmula ignominiosa. ¿Y por qué se da ello? ¿Por falta de presupuesto? ¿No hay dinero? La gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? No, absolutamente. Absolutamente no es un problema de dinero, es un tema de gestión. Desgraciadamente, el sector interior ha tenido ministros de cortísima duración y evidentemente en ese contexto no se puede hacer casi nada. Ministros de corta duración, muchos sin ningún conocimiento de la gestión pública, peor, el resultado, sector interior sin compra de armamentos, sin construir comisarías, sin comprar vehículos, sin comprar logística, sin comprar tecnología para la policía. A ver, se recurrió al proceso ignominioso de alquiler de vehículos. Se está acabando los contratos y las empresas, como es obvio, están retirando los vehículos. Resulta que ahora, lo ha denunciado ayer un medio de comunicación, la policía estuvo por licitar un contrato para alquiler de vehículos nuevos o usados. Francamente, eso me parece una barbaridad. Digamos, lo que no hay es una capacidad de gestión. La policía, el sector interior, malvindiría, siempre ha tenido dinero. Lo que no ha habido es capacidad de gestión del gasto público. Y eso solo es posible con gestiones de mediano plazo. Yo me opuse a la censura del ministro Romero por esa razón. No es un tema de personas. Es imprescindible que el ministro tenga una gestión de un año, por lo menos, para permitirle gestionar recursos. Es imprescindible que un ministro se rodee de técnicos. A ver, la gestión actual del ministro Torres Falcón ha retirado a toda la plana administrativa del ministro Romero. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando uno entra y cambia todo, pues se paraliza absolutamente todo. ¿Y cuál es el efecto? La parálisis, la falta de compras y el país paga las consecuencias. Eso me parece atroz. Por tanto, bien dicho y con claridad, no hay un problema de falta de dinero. Siempre hubo dinero. Lo que hay es incapacidad de gastar el dinero público y eso se traduce a su vez en inseguridad, porque claro, no le damos herramientas a la policía y con pocas herramientas puede hacer muy poco. Claro, ahora, doctor Pedraza, entonces no solamente la corrupción ha afectado a nuestro país, sino también la ineficiencia que hay en la gestión pública, ¿no? Sobre todo las autoridades. La corrupción es un tema sensible en la policía, qué duda cabe. Corrupción en las compras, en la policía, corrupción en la gestión policial cotidiana, alquiler de vehículos, distracción de la logística policial para intereses privados, sin la menor duda. Si a eso le sumamos la incapacidad de gestión pública, la incapacidad de gasto, no entender que es imprescindible contratar técnicos que no sean, aunque fueren los amigos, sino técnicos que gestionen miles de millones de dinero en recursos públicos, expertos en adquisiciones, en la formulación de proyectos de inversión. Si eso no se entiende y solo se contrata a los amigos, pues evidentemente el país es quien sufre las consecuencias. No hay vehículos, no se construye, no hay tecnología y eso es atroz. Un ministro no solo tiene que conocer de seguridad, tiene que ser un gerente, pues tiene que gerenciar los recursos que el Estado tiene para implementar mayores niveles de seguridad. Y desgraciadamente eso está faltando en los últimos años. Claro, capacidad, ¿no? Mientras tanto, los enemigos, las organizaciones criminales están con toda la tecnología
y es un hándicap pues, que no le podemos dar a estas organizaciones criminales. Muchas gracias por este contacto, por estos detalles, al doctor Wilfredo Pedraza. Recordemos que ha sido exministro del Interior y esperemos pues que las cosas mejoren para nuestro país, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. RCR